Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Bueno, en esta última parte de la primera hora de Gladys en Éxitos tenemos a quien es presidente del Colegio de Médicos del Estado de Nueva Esparta, el doctor José Antonio Narváez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Saludos. Gracias a usted por aceptar y bueno, queremos revisar, así como lo hicimos la semana pasada, también con usted la situación particular del Estado de Nueva Esparta con relación a esta emergencia, esta coyuntura por el coronavirus y cómo, bueno, está el sistema de salud particularmente en ese estado, cómo están operando, cómo están trabajando, bueno, qué tipo de situaciones se les han presentado. Sí, bueno, el problema de salud en Nueva Esparta, al igual que en el resto del país, es bastante grave. Las deficiencias en cuanto a los insumos, a los materiales médicos, a los materiales quirúrgicos, pues es muy deficiente. Y esto pues nos ha tomado ahora con el problema de esta pandemia y nos encuentra a veces en posición de minusvalía con respecto a la gravedad de la situación que estamos padeciendo mundialmente. De manera que yo creo que lo que nos toca ahora y bueno, de seguir tratando de controlar pues la cantidad de infectados, que no se puedan, que no aumenten en la manera geométrica como ha aumentado en el resto del mundo, y que bueno, tratar de cumplir con las normas preventivas, porque ya estamos viendo que se nos está escapando de las manos el problema del coronavirus en el estado y en lo que veo en Venezuela, pues la cantidad de casos que hemos visto en los últimos días pues han copado ya las pocas unidades de COVID que tenemos en el estado. En el hospital Luis Ortega ayer que quedaban apenas 2 camas por ser ocupadas, y así vemos en los distintos ambulatorios de salud donde se están recibiendo estos casos, como el de Valle Verde, también están en una alta ocupación, y creo yo que se debe también a que la cantidad de pruebas que se realizan no se hacen en el momento oportuno y pues tarda mucho en llegar la prueba definitiva, el PCR, que tienen que enviarse a Caracas para recibir luego la respuesta. Pero entonces, doctor, entiendo por lo que está diciendo, ante la lentitud, obviamente, por la centralización que hay con relación a los test de diagnóstico, tienen a personas que todavía no han sido diagnosticadas como pacientes de COVID-19 ocupando espacios, y a lo mejor también quizás sin justificarse realmente que estén en estos centros o en estos lugares. Eso es lo que está ocurriendo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo en el nivel público. Hay el 80% de sospechosos, más o menos en este nivel, el 80% de sospechosos, 20% ya confirmados, y esto pues hace, y eso sin aquellos que no quieren acudir a hacerse las pruebas por el temor de pasar 2 semanas esperando a que, más de una semana esperando que le llegue la confirmación, mientras pasa las penurias en sitios donde hay que llevarle las comidas de sus casas, donde es difícil, donde no hay acceso para los familiares, tienen que estar por supuesto aislados solos, y bueno, y una persona, por lo general, si es una persona mayor es más problemático aún, y entonces lo que queremos es que haya mayor aceleración en cuanto a los resultados de las pruebas, para poder tener una estadística más precisa. Claro, y pregunto también, doctor, ¿se justifica que esas personas estén ahí? Porque se justifica que estén si, por ejemplo, ya tienen un cuadro de síntomas fuertes. Exacto, cuando es sintomático, además con ciertas complejidades, porque, por ejemplo, mi esposo, y lo pongo siempre de ejemplo, tuvo síntomas, pero perfectamente manejables en casa, no hubo complicaciones. Entonces, en estos casos, ¿se justifica que estén en estos centros y en estos lugares dispuestos para los infectados? Muchos de ellos, te reitero, si hubiese una mayor premura en obtener los resultados definitivos del PCR, pues ni hubiesen tenido que estar allí.
ni hubiesen tenido que pasar una semana, ni un día siquiera hubiesen podido ser mandados a su casa, y eso en una gran mayoría hasta ahora. Lo que estamos viendo es que en este segundo brote, en este brote que estamos viendo actualmente, en el cual ya sí tenemos muchísimos casos sintomáticos, entonces a veces encuentran que están bloqueadas la posibilidad de ser recibidos en los hospitales y ambulatorios que son receptores del COVID aquí, porque están ya ocupados por personas que están esperando la prueba definitiva, pues que llegue de Caracas el resultado definitivo, y que a veces tarda más de una semana en llegar, que lo que nos parece absolutamente una desventaja para nosotros y una desventaja para el paciente y para la lucha contra el COVID-19. Claro, pero pregunto también con relación a esta situación, que además la conversamos con otros médicos, justamente con los presidentes de colegios médicos de otros estados, y básicamente el reporte es el mismo. Y me imagino, bueno, que están tratando de elevar esta situación, obviamente, de trabajo tan complicada a las autoridades centrales. ¿Ha habido algún tipo de respuesta? ¿Están conscientes de que esto así no está funcionando y están buscando rectificar, corregir? No ha habido respuesta, porque el manejo que hace el gobierno de los datos pues es de esta manera, y eso nos lleva a un subregistro evidente. No vemos de parte del gobierno nacional ninguna voluntad de rectificar en este caso, y eso pues nos ha hecho que muchas de eso, que el problema del COVID se nos haya venido cada vez más encima, y que amenaza con superarnos en cuanto a la posibilidad de atención, porque no tenemos las herramientas a través del diagnóstico preciso y pronto de los resultados, a través de tener los resultados pronto, para poder actuar con mayor eficacia ante la eventualidad que estamos viviendo. Esto creo que debe ser corregido, porque ya vemos que muchos pacientes que seguramente tienen COVID, están en sus casas, ellos mismos recibiendo tratamiento por su cuenta, o por ayuda de médicos que les dicen cuál es el tratamiento que tienen que recibir, que es simplemente los analgésicos, los antipiréticos, y es un tratamiento sintomático, y que bueno, hay que estar pendiente, por supuesto, cuando haya problemas respiratorios. Pero eso ha conllevado a que en muchos hogares no quieran acudir ni siquiera a hacerse la prueba rápida, porque ya eso conlleva si da positivo, y hay mucha posibilidad de que dé falsos positivos, de que los dejen una semana pasando mucho trabajo en esos lugares, donde más bien pueden a veces hasta adquirir la enfermedad sin haberla tenido en el momento que llegaron. Entonces, bueno, esto es una situación que debe ser corregida a la brevedad. Sí. Permítame que a las personas que están escuchando el programa les diga con quién estamos hablando, que es el presidente del Colegio Médico del Estado de Nueva Esparta, el doctor José Antonio Narváez, revisando con él la situación del sistema de salud, particularmente en ese estado, a propósito de esta emergencia por el COVID-19, por el coronavirus. Pero además hay que decir, doctor, que estamos hablando de una situación ya complicada con 15,000 casos. Somos los que menos casos tenemos, de acuerdo a las cifras oficiales, en la región. Y bueno, de los que estamos en la lista con menor cantidad de contagiados según esas cifras oficiales. Entonces, y estamos así con 15,000 casos. ¿Cómo será si esto sigue aumentando? Sí, el problema, afortunadamente nosotros tuvimos la ventaja en el inicio que prácticamente el país estaba aislado con respecto a la situación internacional, pues muy pocos vuelos nacionales, además muy pocos vuelos internacionales. Había, bueno, más bien la gente estaba saliendo del país y en busca de mejores oportunidades, mejores situación de vida, y pues eso nos favoreció para que la entrada del COVID fuera mucho más lento y hubiese sido mejor controlado. Lo que pasa es que el manejo que ha hecho después el gobierno nacional con respecto a la información, con respecto a la centralización de los resultados de laboratorio del PCR, pues han hecho que nos encontremos contra la pared con respecto a los aumentos que ahora tenemos con casos verdaderamente sintomáticos, y que no hay espacio. Hasta en el sector privado aquí en el estado de Nueva Esparta, por ejemplo, la Clínica El Valle ya no tiene capacidad para
para más pacientes del COVID. Y así vemos, como te dije, en el Hospital Luis Ortega, ya ayer quedan únicamente 2 camas para ser ocupadas. Y el temor de los pacientes de ser que lo dejen con un falso positivo, que a veces es tan alto con respecto a la PDR, que la prueba rápida, que el falso positivo es en números muy altos. Y pues muchas personas que han dado información de que han quedado después presas durante una semana y después le han dicho que el PCR salió negativo. Entonces esto pues atenta contra la atención de los pacientes, contra el trabajo de los médicos para actuar sobre el paciente que en verdad está enfermo y asimismo con la prevención de los pacientes, porque nos vemos de manos atadas con respecto a saber cuál es la situación real en cuanto a las verdaderas estadísticas de cuántos casos hay en el estado. Yo supongo que aquí en el estado debe haber por lo menos el doble de lo que hasta ahora ha mencionado el gobierno. Siempre es un subregistro, así es, siempre es un subregistro, y no solamente en Venezuela, también se habla en el mundo, eso lo advierte la Organización Mundial de la Salud y todos los especialistas, de que al final estas cifras son básicamente referenciales, pero lo que está indicando este reporte diario es que definitivamente cada vez más casos en Venezuela. Ahora, le pregunto ya para terminar, ¿a ustedes los están abasteciendo con los equipos necesarios de bioseguridad o eso todavía tampoco se ha hecho? Es decir, los están abasteciendo ya con los equipos de bioseguridad, doctor. Esa es la otra problemática con respecto a la atención del paciente por parte del personal de salud. Hemos tenido que acudir a nuestros propios medios económicos para adquirir esas máscaras protectoras en nuestros hospitales. Muchos de nosotros hemos tenido que adquirirlo porque no se nos ha dado esa posibilidad. El material de bioseguridad también llega a cuentagotas y apenas puede ser usado por ciertos los que van a entrar al sector, no son los que están por en los alrededores trabajando en los distintos quirófanos. En oportunidades no tenemos ni siquiera la mascarilla porque no ha sido aportada a tiempo. Y bueno, esto por supuesto que es lo que también aumenta el riesgo entre el personal que prestamos el servicio de salud en los distintos hospitales ambulatorios. Bueno, si esto de verdad, si con todo lo que ustedes han venido alertando, denunciando, compartiendo como información fundamental para poder trabajar de una forma más efectiva, no lo toman en cuenta las autoridades centrales, nacionales, bueno, lamentablemente entonces no sé de qué vamos a estar hablando en los próximos días y semanas, porque este es exactamente el mismo reporte que usted da hoy, doctor, lo han dado el resto de sus colegas, también representantes de los colegios médicos de otros estados que hemos consultado. Hoy revisando Nueva Esparta, gracias al doctor José Antonio Narváez. Hay que decir de Nueva Esparta, por ejemplo, que tiene 284 casos confirmados, es el estado número 12 con más casos y esta semana pasaron a nivel 2 de flexibilización. Gracias, doctor, una vez más. Me toca despedir de la primera hora de Gladys en Éxitos. En breve volveremos.